jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Biblia. Buenísimo. Ahora su Biblia en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer de los versículos 6 hasta el 13. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oramos. Señor, rogamos por su palabra, que sabemos que es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, y nos deja desnudos delante de su presencia. No podemos esconder absolutamente nada. Y es hermoso saber que nos habla de una forma particular, personal, que cada uno bien sabe que no es una casualidad. Ruego que ella obre poderosamente en los que estamos aquí, edificando a los hermanos. Ayúdenos, Señor, que pueda usar mi debilidad, mi imperfección, pueda cubrirla y pueda hacer algo glorioso para su propio nombre. Que pueda producir crecimiento entre nosotros para después vivir la vida cristiana en la semana en plenitud, edificando a otros creyentes, dándole gloria a usted, resistiendo, luchando contra el pecado, siendo realmente cristianos rectos, santos, amorosos, que sirven a sus hermanos, sirven a su comunidad, que aman a sus enemigos y que van a buscar a los perdidos con el Evangelio. Ruego, si hay alguno escuchando que aún no le conoce, que hoy sea el día, Señor, de su salvación, que pueda encontrar perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por el agua. Como introducción, ¿no? Podemos decir, muchos ya ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Nadie se hace cristiano por estar en una iglesia. Ninguno. Nadie se convierte en cristiano tampoco por pertenecer a una familia de cristianos. Tampoco es así. ¿Sí? Para los chicos es interesante esto también, para adultos, para todos, ¿no? Pero chicos, ustedes no son cristianos porque mamá, papá o la abuela o la tía sean cristianos. Es algo personal, es algo individual. ¿Sí? Está ese dicho, ¿no? Nadie se convierte en un auto porque duerma en una cochera, o nadie se convierte en hamburguesa porque haya seguido al burger, ¿no? Y es triste, a veces oímos de personas que dejan la fe, dejan las iglesias, incluso hasta pastores. ¿Pastores? ¿Cómo pastores? Sí, pastores también. Dejan al Señor, apostatan de la fe y al instante, ¿no? Vienen preguntas de, bueno, ¿cómo puede ser? Tantos años en la iglesia, tantos años con una Biblia bajo el brazo,
Familia de cristianos, familia religiosa, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En algún momento perdieron su salvación? ¿En algún momento Dios los abandonó? ¿Se olvidó de ellos? Bueno, hoy vamos a ver que no funciona así. Dios no falla en salvar a los suyos. Amén. A nadie que es suyo. Dios jamás falló en salvar. Jamás lo hizo, jamás lo hace y tampoco lo va a empezar a hacer. Jamás fallará. El punto es que la salvación, justamente como dijimos al principio, es personal, es individual. No depende de que pertenezcas a un grupo. No es por pertenencia, no es por los años que tengas adentro de la iglesia. No depende de tus obras. Si fuera porque dependiera del grupo que perteneces o de la iglesia, los años que hace que venís a la iglesia, podría llamarse algo por obras. Y no es por obras. La salvación, toda la Biblia dice que es del Señor. La salvación es del Señor. Es uno de los atributos más lindos de Dios. Dios es Salvador. La salvación es eterna, no se pierde, es vida eterna. Si yo tengo vida eterna y la pierdo, no era tan eterna, ¿no? Era temporal. Entonces no, es vida eterna. Y siempre fue, es y será una obra soberana de Dios y personal. Este es el punto. Y vamos a hacer mucho énfasis en esto. Es algo personal, individual. Siempre fue así. Y si usted es un creyente genuino, tenga paz, puede estar seguro. La palabra que usa Pablo ahí en Filipenses 1:6 es persuadido. Es esto de plenamente convencido, sin dudas, es la idea de la palabra griega, que el que comenzó la buena obra, en usted la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Esto de perfeccionará es llevar a su forma completa, plena, cabal. El punto es que sea Dios el que comience la obra en usted. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Si es así, no va a fallar. No hay chance, no hay posibilidad, es imposible que falle. El problema terrible sería que uno esté engañado, ¿no? Pensando que es salvo, porque simplemente pertenece a un grupo. Por un sentido de pertenencia, ¿no? Uno se siente, bueno, pertenezco a este grupo, entonces me siento protegido y por eso soy salvo. Una iglesia, una familia, un grupo de personas que entiende la Biblia como me gusta a mí. Bueno, usted sabe, ¿no? La lista es interminable. Justamente esto es lo que le pasaba a los judíos en la época donde Pablo escribe la carta a los romanos, los judíos sin Cristo. Y les pasa también a los judíos sin Cristo hoy. Ellos creían que eran salvos simplemente porque descendían físicamente de Abraham. Entonces ellos se sentían protegidos. Porque pertenecían, simplemente por eso. Entonces cuando le dijeron que descender físicamente de Abraham no los posicionaba mejor en cuanto a la salvación eterna, cuando les dijeron que tenían que dejar de poner su confianza en eso, en sus ritos ceremoniales, en sus tradiciones rabínicas, que no eran malas en sí mismos. Ya Pablo nos dijo en Romanos que está buenísimo ser judío. El problema es que esta gente estaba poniendo su confianza en eso. Entonces cuando le dijeron, dejen de poner su confianza ahí, en su descendencia racial y en estas cosas que mencioné, y tienen que ponerla solo en Cristo, se frustraron. Explotaron esta gente, ¿no? y rechazaron al Mesías y al Evangelio. Y dijeron, no puede ser, ¿cómo es esto de personal y no grupal? ¿Qué pasó? Nos cambiaron las cosas. Esto es una blasfemia contra Dios. Esto es una herejía, porque contradice la palabra de Dios, decían ellos, y las profecías que están en ella. Y bueno, usted sabe, ¿no? Hasta el día de hoy, la mayoría de los judíos individuales y Israel como nación
rechazan al Señor Jesucristo como Mesías. ¿Qué dicen ellos cada vez que uno le pregunta? Estamos esperando, ¿no? Jesucristo no era, nosotros lo estamos esperando. Entonces es por esta razón, ¿no?, de Pablo decir, no, el Evangelio está bien, no es una herejía, no contradice a Dios, no contradice su palabra. Y para demostrarlo va a dar 4 argumentos desde el versículo 6 del capítulo 9 hasta el versículo 33. El primero de estos argumentos está entre los versículos 6 y 13, que fue los que leímos hoy. ¿Me siguen hasta acá? El hecho de que Israel como nación y que la mayoría de los judíos individualmente rechace a Cristo como el Mesías y rechace a su Evangelio, dice Pablo, no implica bajo ningún punto de vista que Dios sea inconsistente. Dios es consistente. ¿Sí? Porque ellos decían, bueno, entonces como Dios no puede ser inconsistente, lo que está mal, ¿qué es? El Evangelio. Entonces lo descartamos. Y dice, no. En el Evangelio Dios sigue siendo consistente. Dios sigue siendo recto y santo. No se invalida el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no altera el plan de salvación de los hombres. Porque siempre fue igual. Siempre fue una cuestión personal, no grupal o nacional, como ustedes pensaban. Ustedes a un punto mezclaron las cosas. Y esto tampoco revoca el lugar de Israel en el último plan, ¿no?, de redención de Dios. Tampoco lo hace. No necesariamente como ellos creían. La salvación eterna siempre fue, es y siempre será un asunto personal, individual, por medio de la fe personal. Y solo gracias a la intervención de Dios. No por grupo, no por nación, no por derecho de nacimiento, sino gracias a la iniciativa divina de forma particular y personal. Siempre fue así. Y también, revisando, después vamos a ver más adelante, ¿no?, pero revisando la historia, ya nos acordamos, la mayoría de Israel siempre rechazó a Dios. Usted se va a cansar de leer la Biblia y va a ver que Israel, siempre había un puñadito que era fiel a Dios dentro de Israel. La mayoría lo rechazaba. Siempre fue así, no es que es una novedad. En cada etapa de la historia, con Moisés en el desierto, ¿sí?, con Josué en Canaán, en la época de los jueces, tremendo esa época, en Reyes también, en la época de los reyes, los profetas, siempre solo hubo un puñadito espiritual de Israel dentro del Israel racial. Y esto es lo que Pablo va a demostrar y va a hacer mucho énfasis. Entonces no había mucho lugar coherente, no hay lugar coherente o justo para malinterpretar las cosas. Ahora en el Evangelio, decían ellos, la cuestión grupal parece que desaparece, es solo una cuestión personal. Entonces, ¿qué pasó con las promesas de Dios hechas a Israel en el Antiguo Testamento? Es como que en el Evangelio, decían ellos, se estaría desechando Israel. Y eso no puede ser porque Dios es veraz, Dios es inconsistente, no anda cambiando una cosa por otra. Y Pablo le dice, no, nada que ver, o sea, nunca fue así. O sea, siempre fue personal la cosa. No hay que mezclar. La salvación eterna siempre fue un asunto personal, individual, y me van a escuchar bastante repetir esto hoy. La salvación nunca fue grupal, nunca fue corporativa, le dice Pablo, siempre fue personal. Y Dios no cambia. Dios no está cambiando una cosa por otra. Y con esto justamente también le da paz y tranquilidad a los cristianos, a los cristianos judíos de aquel momento, a los cristianos gentiles, y a nosotros hoy, ¿no?, de que podemos descansar en las promesas de Dios. Que nos podemos quedar tranquilos, ¿no?, de que la palabra de Dios no ha fallado, como dice el versículo 6. Esto es, la palabra de Dios no ha caído.
podemos confiar en Él y podemos tener paz, paz como un río, de que Él no va a cambiar, como algunos estaban queriendo imponer de una forma media tramposa. Y es muy interesante este punto. Ya en la introducción misma podemos empezar a ver contenido de lo que va a ser toda la unidad de pensamiento. Pablo del 6 al 13 va a meter todas las fichas en demostrar, en probar que la palabra de Dios no ha fallado porque hay un Israel étnico más amplio y un Israel espiritual más estrecho. Esto es lo que él se va a enfocar a demostrar en estos versículos del 6 al 13. Esto es clave. Si nos perdemos esto, hoy ya no sabemos dónde vamos a quedar, ¿no? Con el flujo de pensamiento. Esto es lo que Pablo quiere demostrar. Siempre hubo un Israel espiritual más estrecho dentro de un Israel étnico o racial más grandote, más amplio. Y bueno, en los versículos 6 al 13, para demostrarlo, va a armar dos argumentos paralelos. Uno lo tenemos del 7 al 9 y el otro lo tenemos del 10 al 13. Y en cada uno de estos ejemplos, de estos argumentos que él va a dar, va a citar el Antiguo Testamento. Es interesante que Dios escogiera a Isaac y no a Ismael, ambos descendientes físicos de Abraham. Y es más interesante también que después Dios escogiera a Jacob y no a Esaú, también descendientes físicos de Isaac. Entonces acá ya se puede ir viendo un patrón, ¿no? En el cual Dios elige libremente, soberanamente a quien quiere salvar y bendecir. Y Él salva individualmente al que Él escoge hacerlo. Entonces Pablo les dice, miren que la descendencia física no juega ningún papel crucial en toda esta historia. Es Dios el que libre y soberanamente escoge a quien quiere salvar. Y siempre fue así, nunca cambió. Entonces pertenecer al pueblo espiritual de Dios es una cuestión de la elección de Dios, de la iniciativa de Dios, de la gracia de Dios. No es un derecho de nacimiento. Entonces no debería sorprender a nadie. Ni tampoco debería, dice Pablo, ser una amenaza para la integridad de la palabra de Dios. Siempre fue así. Siempre fue así. El hecho de que Israel como nación, recuerden que aprendimos eso, ¿no? Diferenciar, aunque es difícil, yo sé, en nuestra cabeza nación y individuos, ¿sí? Aunque la única nación adoptada de toda la historia, que es Israel, haya rechazado a Cristo, y que la mayoría de los judíos rechacen individualmente a Cristo, es más de lo mismo, es más de lo que Israel nos tiene acostumbrados, y a su vez esto confirma la palabra de Dios. Porque Dios ya había anticipado que Israel como nación y que la mayoría de los judíos individualmente iban a rechazarlo. Y así fue, ¿no? Así dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dios siempre llamó a la salvación eterna a personas de forma individual. Individual. Este es el punto de Pablo. Siempre, dice Pablo, hubo un Israel espiritual dentro de un Israel más grande, un Israel étnicos, tranquilos, siempre fue así. Y es este Israel espiritual, dice Pablo, pequeño, estrecho, al cual Dios les hizo las promesas, y este va a ser el remanente que será salvado. Siempre lo dijo Dios, siempre fue así. Entonces Israel no es abandonado en el Evangelio, es salvado en el Evangelio, de forma gloriosa a través del remanente, de forma milagrosa, como cada uno de nosotros hemos sido salvados por la iniciativa de Dios. Así será individualmente con cada uno de aquellos que conformen el remanente. Esto es un poco técnico también, ¿no? Pero antes de comenzar, a este remanente, a este Israel espiritual, se le añaden los creyentes gentiles, como nosotros, y Dios a través de estos dos grupos forma la iglesia. Dios quiere unir a todos a través del Evangelio. Dios es consistente.
Dios va a reconciliarse con personas de toda lengua, tribu y nación a través del Evangelio, y quieren que todas estas personas se reconcilien entre sí a través del Evangelio. Unir a través del Evangelio. Pablo les dice en Efesios capítulo 2, de los dos pueblos hizo uno. Te pega en la vista, Romanos 2, todo el tiempo lo dice, mire usted. Efesios 2. Por tanto, acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermoso, Dios es soberano. Dios es soberano, Él es libre para estrechar los límites de la salvación y solo salvar a un Israel espiritual dentro del Israel étnico. No hay conflicto con eso. Y también es soberano, es libre para extender los límites de la salvación e incorporar a los gentiles y salvarlos personalmente, individualmente. Otra vez, ojo, la iglesia no es el remanente. El remanente es ese grupo espiritual dentro del Israel étnico que es fiel a Dios, a los cuales fueron hechas las promesas nacionales e individuales. A estos fieles judíos Dios les añade los fieles gentiles y forma su iglesia. Cuidado, Pablo a propósito, sobre todo, es llamativo como en los capítulos 9 al 11 es muy cuidadoso con las palabras que usa para referirse a uno y a otro. Mire usted ahí en Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En los gentiles, siendo incorporados. Y acá hace la distinción, versículo 27. Dice Pablo, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Lo mismo habla Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, y este es el punto,
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no puede cambiar o desdecirse, no. Pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Pablo, en este misterio de Dios y ver cómo Él lo resuelve de una forma poderosa y gloriosa, escribe una adoración, una doxología, ¿no? Escrita, ahí en el versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo va del 6 al 33, y bueno, hoy precisamente del 6 al 13, va a ir argumentando y comprobando cada cosa. Dios no falló, jamás falló en salvar a nadie. Dios es consistente. Dios jamás falló en salvar a nadie que Él se propuso salvar. La salvación es del Señor. Entonces este es el tema de hoy. Este es el tema. Dios es consistente porque no falla en salvar a los suyos. Este es el tema. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque la salvación es personal, no es algo grupal o nacional. En segundo lugar, porque la salvación eterna es por medio de la fe en las promesas divinas. Y en tercer lugar, porque la salvación eterna es una obra soberana de gracia divina. Hoy, por razones de tiempo, vamos a ver solo la primera. Dios mediante, la segunda y la tercera quedarán para los domingos siguientes. Entonces, vamos a la primera. Dios es consistente porque no falla en salvar a los suyos, dado que la salvación eterna es personal. Es personal. Pablo comienza diciendo ahí en el versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, haya caído, es la idea. Y acá va a ir haciendo pie en estos 4 argumentos que dije al principio que se extienden hasta el versículo 33. La palabra de Dios no ha fallado. ¿Y qué es la palabra de Dios? Bueno, lo que viene diciendo en el contexto. Si usted se fija ahí en versículos 4 y 5, la palabra de Dios es la palabra del Antiguo Testamento. Y en este punto más precisamente se está refiriendo, sí, con un énfasis especial a las promesas hechas a Israel. Sí, que es lo que está en juego. Pablo deja muy en claro, ¿no?, de que este aparente problema entre Israel y el Evangelio, sí, porque, para ponernos un poco en contexto, el problema de la gente, de los judíos era, bueno, si Cristo es verdadero y si el Evangelio es verdadero, ¿por qué Israel como nación lo rechaza? ¿Por qué la mayoría de los judíos individualmente no quiere saber nada de él? ¿Que somos todos tontos? ¿Sí? Era lo que planteaban los judíos sin Cristo. Entonces, Pablo deja en claro que este aparente problema que existe entre el Evangelio y Israel es un problema de Dios, del carácter de Dios, como se lo está poniendo en juego, por así decir, porque se está poniendo en juego su palabra. Y esta es una linda aplicación ya para comenzar. Darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. No, a mí me encanta el Señor, me encanta la iglesia, buenísimo, pero la Biblia, no la puedo ni ver. Bueno, sepa usted que si es así, debería preocuparse, porque darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. Dios ha exaltado, dice el Salmo, su nombre y su palabra, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, Pablo no escapa a este problema. Dios adoptó a Israel como nación. La única nación en toda la historia que ha sido adoptada por Dios.
El Nuevo Testamento habla de que Dios adopta individualmente a los creyentes. Eso es otra cosa. Pero la única nación adoptada es Israel. Se le reveló a Israel. Se comprometió con Israel mediante pactos. Le dio su ley, su culto, el culto en el templo, ¿no? La gloria, la columna de fuego de noche, la nube de día. Le dio sus promesas. Bueno, eso lo vimos en el versículo 4 y 5 de Romanos 9. Entonces la pregunta, ¿ya no significa nada todas esas cosas? ¿Qué pasó con eso? ¿Dios se desdijo de su palabra a Israel? ¿Dios cambió? Algunos hermanos, ¿no? Cristianos con buena intención podrían decir, es que Dios ahora les dio algo mucho mejor. Entonces, bueno, les prometió algo, pero era de menor calidad. Pero esto nuevo es mejor y lo viene a reemplazar. Y está bien. Y aunque este argumento pudiera llegar a sonar lindo, el punto es que Dios no es así en la Biblia. Sus promesas son sí y amén. No puede cambiar o desdecirse, aun cuando incluso lo reemplace con algo aparentemente mejor. Es como si, por ejemplo, unos papás le prometen una bicicleta a su hijo. Y cuando llega el día de darle la bicicleta, le aparece con un auto. ¿No? Y uno dice, bueno, pero es mejor, ¿no? Pero le prometieron una bicicleta, no un auto. Pero es mejor, sí. Pero lo correcto, lo veraz, lo consistente, es darle la bicicleta. Y si además, bueno, quieren expresarle su amor, su generosidad, no sé, o por ahí lo necesita, darle además el auto. Pero no cambiar o reemplazar una cosa por otra. Eso sería faltar a la promesa, sería fallar. Aparte, pensemos en esto, ¿cómo podría un cristiano judío o un cristiano gentil de aquel entonces y de hoy también, ¿no? Tener seguridad de que Dios va a cumplir las promesas dadas en el Nuevo Testamento si Él anda cambiando, ¿no? Bueno, Pablo dice, Dios no es así, Dios no cambia, la palabra de Dios no ha fallado, no ha caído. Y va a hacer énfasis en decir, no es que cayó, ustedes están mezclando las cosas y va a hacer mucho énfasis en demostrarles que hay un Israel espiritual dentro del Israel étnico. Y acá va a apuntar todos los cañones. Este es su objetivo. Acá donde tenemos que poner mucha atención. Y así dice, ¿no? En la segunda parte del versículo 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Una de las primeras cosas que va a decir. Hay un grupo salvo, dice Pablo, dentro de un grupo que es más grande. Entonces con esto va a probar que la salvación es personal, no es grupal o nacional. No es por pertenecer a un grupo y ya. Pablo dice, Dios es consistente porque Él no ha fallado. Hay un Israel espiritual dentro del Israel étnico. Hay un grupo de personas salvadas personal, individualmente por Dios, dentro del Israel étnico. La salvación eterna, hermanos, jamás dependió de pertenecer a un grupo o por descender físicamente de alguien. Y esto ya es interesante. Pertenecer a una familia de creyentes o estar en una iglesia no nos protege en cuanto a la salvación. Es lindo, es bueno, pero no nos salva. No nos salva. Israel como nación sigue siendo la nación adoptada por Dios, pero eso nunca significó ni nunca va a significar que automáticamente cada israelita es salvado. Nunca fue distinto, dice Pablo. A un punto ustedes los judíos confundieron las cosas, pero nunca fue así. La salvación nunca se basó en una herencia étnica. No todos los que pertenecen a Israel en un sentido étnico
son de Israel en un sentido espiritual, dice Pablo. No. El punto no es quién es este Israel espiritual. ¿Quién es? Algunos sugieren, ¿no?, que deberían incluirse, a lo menos en esta porción de Romanos, a los cristianos judíos y a los cristianos gentiles. Pero esto no encaja con el texto. Sería algo muy forzado de hacer. No va con el flujo de pensamiento, sería algo ilícito de hacer. Ya que Pablo en esto, por lo menos en el capítulo 9, se esfuerza mucho en ser bien claro a quiénes se va a referir, ¿sí?, como Israel en estos 3 capítulos. Lo vimos en los versículos 1 al 5. Ahí se aclara demasiado bien que son judíos. Este Israel espiritual, el remanente, son solo judíos. Judíos. No podemos escaparle a lo que viene hablando unos versículos atrás, ¿sí? Dentro del Israel étnico, dice Pablo, hay un Israel espiritual, el remanente. Y esto que voy a decir capaz sea un poco técnico, pero para reforzar, ¿no? Pablo no está diciendo, escuche bien, Pablo no está diciendo, no solo los que son de Israel son Israel. No está diciendo eso, leamos bien. Ahí, ¿no? ¿Qué dice? En cambio dice, no todos los que son de Israel son Israel. ¿Sí? No es que, bueno, tenemos Israel, pero no es solo, le tenemos que agregar algo más. No. Él está diciendo, de los que son de Israel, en realidad Israel de verdad son menos. Hay un grupo espiritual estrecho, reducido dentro del Israel étnico. Pablo les dice, hermanos compatriotas, no es por ser descendiente físico de Abraham, automáticamente vas a ser un descendiente espiritual de Abraham. No pasa por ahí. Dios tiene que salvarte personalmente, individualmente, por su sola iniciativa. No es que porque automáticamente sos un descendiente físico, sos un descendiente espiritual de Abraham. No. Entonces acá está el punto, ¿no? La incredulidad de Israel, el rechazo, la hostilidad hacia Cristo, no es una prueba válida de que no es el Mesías, es justamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Esto se ajusta perfectamente a la historia y a las promesas de Dios. Dios ya había anticipado que la mayoría de los judíos no iba a creer para ser salvo. Solo el remanente vendría a él. Israel, el resto de Israel lo iba a rechazar, como siempre pasó. Como siempre pasó. Le pasó al profeta Elías. Algunos conocen la historia, ¿no? Él sirvió gran parte de su ministerio en el contexto de un rey súper malvado, que era Acab. Y que además este hombre, lamentablemente, tenía una esposa que en lugar de refrenarlo, lo incitaba más todavía a ser inmoral, a ser idólatra, a ser corrupto. Entre los dos eran muy violentos, asesinos, tramposos, y guiaban al pueblo de Israel a hacer lo mismo. Y tanta así era esta gente, ¿no? Y vivían así y le hacían la vida imposible a Elías, profeta de Dios, y tanto lo amenazaban que Elías llegó a un punto a creer que todo Israel era apóstata. Y se lo dice al Señor en oración, y el Señor le dice, quédate tranquilo, no es que solo vos nomás, hay otros como vos. Fíjese usted ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Está hablando Elías. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estaba muy deprimido, se sentía muy solo. Pero el versículo 18 el Señor le dice, yo haré que queden en Israel 7,000,
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Ve usted? En ese tiempo la mayoría de Israel era abiertamente hostil a Dios. Aún incluso cuando a través de Elías Dios hacía montones de milagros. También es interesante para reflexionar. No importa al grupo que pertenezcas. No importa que te sientas protegido por pertenecer a una iglesia o por ver milagros. El punto es, Dios te ha salvado personal o individualmente. Ha hecho en tu vida una obra sobrenatural, al punto de que vos te das cuenta, y los que están a tu alrededor también. Es una cuestión personal, individual. Pablo justamente recuerda esta historia en Romanos 11, ¿no? Que está hablando de todo esto, de 9 al 11, es todo este problema aparente entre Israel y la iglesia y el Evangelio. Dice, fíjese usted ahí en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice el versículo 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Aún así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siempre Dios tuvo un remanente dentro de Israel. Siempre fue así. Salvado personalmente y salvado por gracia. Un remanente que confiaba en Dios y que era fiel. ¿Sí? Dos características distintivas de un creyente auténtico son esas. Hay otras más lindas, ¿no? Pero dos son esas. Alguien que confía en Dios. Alguien que es fiel a Dios. Otro ejemplo claro y a la vez muy lindo es el contraste que hacía Natanael con la mayoría de los fariseos de su época. Había fariseos que seguían a Cristo, pero la mayoría usted sabe que no, y eran bastante opositores. Y Natanael hacía un contraste hermoso. Ahí en 1 de Juan, Juan capítulo 1, versículo 47, nos cuenta una escena preciosa. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, o sea, Jesús de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Es hermosa esta parte. Cuando Jesús dice verdadero israelita, significa alguien genuino, auténtico, es la idea. Y esto implica, ¿no?, que la mayoría de los judíos en esa época no lo eran. No lo eran. Por más descendientes físicos de Abraham que fueran. No eran israelitas verdaderos, auténticos. Entonces Natanael no solo era un descendiente físico de Abraham, sino también personal, individualmente, un hijo espiritual de Abraham. Alguien fiel a Dios, alguien que confiaba en Él, alguien salvo. La Biblia dice, Natanael no tenía engaño en su interior. Él no estaba aparentando ser alguien que no era. Dios no permita, ¿no?, que sea mi caso o el suyo, aparentar algo que no somos. Pero yo vengo a la iglesia hace un montón de años. Pero yo soy parte de un grupo que entiende la Biblia de una forma exclusiva. La mayoría de los fariseos que
rechazaban a Cristo podrían decir lo mismo. Lo mismo. Igualito. Jesús les dijo, ¿no?, a la mayoría de los fariseos que debían recibir su palabra para ser libres. Y ellos, totalmente de una forma apática y dura, le respondieron que no necesitaban de Él, que no necesitaban de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya eran descendientes físicos de Abraham. Ellos ya pertenecían a un grupo. Fíjese usted ahí en Juan 8, es durísima esta parte. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron estos judíos, ¿no?, estos fariseos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Soy de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Era conocido, ¿no?, que María había quedado embarazada antes de casarse con José. Mire lo que le dijeron al Señor. Estos supuestos hijos de Abraham. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido. Pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ellos se sentían súper seguros, súper protegidos, de que estaba todo bien con Dios. En realidad estaba todo mal. La salvación es personal, es individual, no es grupal. Dios es consistente porque no falla en salvar a los suyos, porque justamente la salvación siempre fue un asunto personal, individual, y siempre va a ser así. Pablo les está diciendo a los israelitas, ¿no?, a los judíos sin Cristo, que su rechazo de ellos hacia Cristo no es que Cristo no sea de Dios. Ellos no son de Dios. No es que ustedes están cambiando, no es que Cristo no sea de Dios. Ustedes lo están rechazando a Cristo y su evangelio, porque los que no son de Dios son ustedes. Son ustedes, porque la salvación siempre fue personal. Entonces, el rechazo de Israel como nación y de la mayoría de los judíos individualmente es una confirmación de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Podemos descansar en sus promesas. Dios es recto, santo y justo. Hermanos, no hay posibilidad que Él incumpla sus promesas con nosotros. Aunque todas las circunstancias pudieran decirnos que Dios puede llegar a incumplir, no va a incumplir nada. Podemos tener paz, realmente una confianza, una esperanza que no va a fallar. Podemos vivir la vida cristiana de una forma con expectativa, plena, de una forma vibrante, confiando que Él no nos va a fallar.
Jamás vamos a ser decepcionados. Jamás. Y también, amigo, que hoy estás sin Cristo, si es el caso de alguno aquí o por internet, podés confiar en Él para que te salve personalmente. Él no falla. Jamás falló. Y no va a empezar a fallar con vos ahora, de pronto, ¿no? No. Eso es imposible. Podés confiar en Dios con total seguridad. Con total seguridad. Y justamente Pablo en el versículo 7 va a dar más evidencia para apoyar esta idea, ¿no?, del Israel étnico y el Israel espiritual, que son dos cosas distintas, dice Pablo. Fíjese usted ahí en versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. La diferencia es clara. Está el Israel que desciende físicamente de Abraham y el Israel que además es hijo espiritual de Abraham, que es fiel a Dios, que está compuesta por cada uno de estos fieles judíos salvados personalmente. Como ya dijimos, ¿no? Los judíos creían que todos sus beneficios espirituales eran solamente porque descendían físicamente de Abraham. Y Pablo le dice, bueno, esto es justamente lo que yo pongo en duda, dice Pablo. Están equivocados. No todos los hijos de Abraham son su simiente, dice. Ojo. Ser un hijo, un descendiente físico de Abraham no equivale a ser un descendiente espiritual de Abraham. O sea, ya dijo en la carta, ¿no?, que estaba buenísimo ser judío. Lo dijo en los versículos del 4 al 5 que estudiamos la vez pasada. Lo dijo en el capítulo 2. Pero ninguna de estas cosas los hace salvos. Ninguna los hace salvos en el sentido espiritual, en el sentido eterno. Y justamente este es el argumento que da, ¿no?, al final del versículo 7. Si no, en Isaac te será llamada descendencia. No todos los hijos físicos de Abraham cuentan con la bendición espiritual de Dios. No se confundan, dice Pablo. Ismael, ¿no? Dice Pablo. Ismael también descendió de Abraham, pero la promesa, ¿a quién fue? A Isaac. Dios estableció su pacto espiritual con Isaac, no con Ismael. Y alguno podrá decir, bueno, pero en realidad ahí tuvo que ver la mamá, ¿no? Porque la mamá fue Sara y la mamá de Ismael fue otra mujer. Entonces, bueno, ahí está el punto. No, Pablo se anticipa eso y en el versículo 9, ¿no?, les dice, pero Jacob y Esaú también los dos vinieron de la misma mamá, de Rebeca. Pero el pacto espiritual fue establecido con Jacob, no con Esaú. Este es el punto, es algo personal. Es algo individual. En algún punto los judíos sin Cristo mezclaron las cosas, pero nada que ver. No es por descendencia física, no es por pertenecer a un grupo. La salvación siempre fue personal. La salvación siempre será personal. Es personal. Fíjese usted en Romanos capítulo 2, versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es el punto. ¿Conocés personalmente a Dios? Si no conocés personalmente a Dios, no importa lo que las personas digan. Y si conocés personalmente a Dios, tampoco. El punto se trata de conocerlo personalmente a Él. Personalmente a Él, individualmente a Él. Y esto es justo lo que experimentó Pablo. Todos los eruditos coinciden de que si Cristo no hubiera salvado a Pablo allá en el camino a Damasco, Pablo se habría convertido en el rabino más impresionante de
Toda la historia del judaísmo, consulte el libro que considere mejor, todos van a coincidir en lo mismo. Era alguien increíblemente brillante, un intelectual superdotado. Y no solamente era alguien brillante, sino que alguien extremadamente disciplinado. Muy disciplinado, muy comprometido, muy celoso del judaísmo. Y como si todo esto ya no fuera poco, era alguien con una influencia increíble en el judaísmo. Muy influyente. Hubiera llegado a ser el rabino más crack de toda la historia. Todo esto hasta que Dios lo salvó personalmente. Allá en el camino a Damasco, Pablo no se encontró con un grupo de pertenencia, se encontró con una persona, con el Señor. Y fue salvado personalmente, individualmente, de forma poderosa. Y sobre esto cuenta Pablo en Filipenses 3. Fíjese usted, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Ven? Israel espiritual dentro del Israel étnico. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Chicos, ninguno se va a salvar por tener a la abuela cristiana o a la tía cristiana. Es algo personal, individual. Adultos también. Usted no se va a salvar porque su hijo sea cristiano. Eso no lo va a proteger. Porque tengo un sobrino cristiano, no te va a proteger. Nadie en Israel se salvó por ser de Israel. La nación adoptada por Dios. Nadie, porque la salvación es personal. ¿Qué nos queda a los latinoamericanos, no? Si nadie se salvó por pertenecer a la nación adoptada por Dios, ¿qué nos quedan a los argentinos, a los venezolanos, colombianos, paraguayos, uruguayos, peruanos? La salvación es personal. Es personal. Dios es consistente, jamás falló en salvar a los suyos porque la salvación es personal. Siempre cumplió su palabra el Señor, jamás falló. Amén. En el tiempo preciso envió a su Hijo como fue prometido. Cristo vino a este mundo como fue prometido. Vivió sin pecado, jamás pecó como fue prometido. Fue rechazado por la mayoría, como fue prometido. No solo los judíos lo rechazaron, sino toda la gente, los gentiles también. Los herodianos, seguidores políticos de Herodes, querían matarlo al Señor, por eso se pusieron de acuerdo, ¿no?, con la mayoría de los fariseos. Fue rechazado como fue prometido y murió como sustituto como fue prometido. Amén. Resucitó de forma gloriosa, lleno de brillo y de poder como fue prometido. La Biblia dice que lo atestiguaron por 40 días, más de 500 personas atestiguaron su resurrección. Subió a los cielos a la diestra del Padre como había sido prometida. Y va a volver a buscar a los suyos como también prometió.
Entonces Él te promete hoy que si renuncias a tu vida, que si renuncias a tu pecado, que si renuncias a la idea de seguir haciendo tu propio camino, ¿no? Como hoy se enseña mucho. Si renuncias a eso, si renuncias a la falsa seguridad que te puede llegar a dar un grupo de pertenencia, a un familiar cristiano, y confías en Él y solo en Él, Él te va a dar perdón y vida eterna. Y Él no va a fallar. Él no te va a echar fuera. Nunca jamás. Venga Cristo hoy. Venga Cristo. No hay que dejarlo para otro día. Algunas aplicaciones para terminar. La pregunta de reflexión obligada, ¿no? Fija, para hoy creo que es: ¿he sido salvado personalmente por Dios? ¿Mi vida da evidencias claras de eso? ¿Soy una nueva persona? ¿Hay un cambio radical? No hay, de este lado, ¿no? Debajo del sol jamás ningún cristiano va a ser perfecto, pero sí va a ser santo, sí va a ser recto. ¿Hay un cambio radical en mi vida? Notable, notorio. No pongas tu confianza en pertenecer a un grupo, tampoco que mamá o papá son cristianos fieles. Pertenecer a ICPD no te va a salvar. Pertenecer a la iglesia que pastorea John MacArthur tampoco te va a salvar. Ningún grupo. Desechá esa idea, abandonala. Tirala por la tierra, no sé, ya fue. Ya fue eso. Eso te va a defraudar. Está bueno que usted sea fiel a una iglesia. No confundamos, es un fruto de un creyente genuino, no ser fiel a una iglesia local y no estar ahí boyando. Pero no ponga su confianza en eso. Es en Cristo solamente. Tenemos que poner nuestra confianza. Si usted la pone en un grupo de pertenencia, eso te va a fallar, te va a defraudar porque es una esperanza vacía, sin fundamento. Un cristiano verdadero es alguien que confía en Dios, no en pertenecer a un grupo. La salvación es personal. Y bueno, conocemos personas, usted conoce, ¿no? Que hace unos años ya con toda esta nueva oleada de la Reforma y las doctrinas de la gracia, hay gente que le ha gustado simplemente porque los hace pertenecer a un grupo. Porque los hace distintos, los hace diferentes. Pero son personas que no dan fruto. No dan evidencias de que son creyentes y ellos están tranquilos porque, bueno, entienden algunas cosas, se sienten exclusivos y ya, ¿no? Pero no son salvos, están engañados. Y hasta el día de hoy siguen así, sin dar fruto. Algunos no, gracias al Señor. Y ahora, con esta ola de la Reforma, hay otras corrientes, ¿no? Escatológicas, eclesiológicas. Y uno ve a esas mismas personas andar de acá para allá, ¿no? Sintiéndose parte quizás de grupos cada vez más y más exclusivos. Por momentos es adictivo, ¿no? Sentirse parte de algo exclusivo. Pero eso te va a defraudar. Te va a abandonar. Como ilustración podríamos decir que es una fuente rota que no retiene el agua. La fuente de agua de vida es el Señor. No te sientas protegido por pertenecer a ningún grupo. Te va a defraudar. Huí de eso. Huí. Corre a Cristo. Refugiate personal, individualmente, solamente en Cristo. Y el punto es el siguiente para que pienses. Si Cristo no te es suficiente, nada te va a ser suficiente. Nada nunca jamás te va a saciar. Y no es un simplismo, es así. Es Cristo y Jesucristo basta. También como aplicación, hermanos, recordemos que nuestros familiares no son automáticamente salvos porque son de nuestra familia. Prediquémosles el Evangelio. Llamémoslos a venir al Salvador,
A recordarles de que porque yo soy cristiano no es que ellos van a ser cristianos automáticamente y van a ser salvos. Amén. Hablemosles del Señor. Y hermanos, también descansemos en el Señor. Dios es fiel. Dios no falla a su palabra. Dios es consistente. Dios es increíblemente poderoso para controlar cada situación de cada acontecimiento de la historia mundial, incluso esta cuarentena, pandemia. Es poderoso para controlar cada acontecimiento de la historia mundial y de tu propia historia para preservar tu salvación. Podemos confiar en Él. Lo ha hecho siempre. Dios no falla en salvar. Jamás lo ha hecho. Y no va a empezar con nosotros ahora. Amén. Disfrutemos de nuestra salvación. Con gozo, con alegría. Tengamos plenitud. Podamos vibrar de pasión, de expectativa por el Señor. Ser desafiados y animados y estimulados unos a otros a seguirlo a cualquier costo. No hay nada más vibrante y glorioso que seguir a Cristo, porque Él no falla. Él no falla. Todas sus promesas son sí y amén. Alabemos al Señor. Amén. Pongámonos de pie. Alabemos al Señor exaltemos su nombre, porque la salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor.